Bueno, el título del Tesoro de David es el título original elegido por el propio Spurgeon. En inglés era The Treasure of David, en español hemos respetado el Tesoro de David. Debemos pensar que Spurgeon, a diferencia de otros comentaristas, no se limitó a poner sus propios comentarios en el Tesoro de David. Además, se pasó años revisando cientos, puede que miles de libros en todas las bibliotecas de Londres, escogiendo comentarios de todos los predicadores desde el siglo II, desde Orígenes, Hipólito, hasta su propia época, y seleccionando lo mejor que se había escrito sobre cada salmo y lo puso juntamente con su comentario en el Tesoro de David. ¿Por qué hizo eso? En la opinión de mi padre, Samuel Viva, que fue discípulo indirecto en segunda generación de Spurgeon, su tutor fue discípulo directo de Spurgeon, lo hizo para demostrar que aquello que nosotros predicamos desde los púlpitos de las iglesias evangélicas tiene una línea de continuidad hermenéutica histórica desde ahora hasta los apóstoles, pasando por la iglesia primitiva. Porque mi padre se tuvo que enfrentar en España con las iglesias cerradas, con pastores en la cárcel, y a los evangélicos nos llamaban secta hereje. Y mi padre les rebatía diciendo, no, se equivocan ustedes, porque mire lo que dice Agustín, mire lo que dice Juan Crisóstomo, mire lo que dicen los padres de la iglesia sobre la fe y las obras. Esto y esto es un argumento contundente. El Tesoro de David es una obra de apologética para demostrar que lo que nosotros los evangélicos predicamos coincide plenamente con todo lo que los hombres de Dios han enseñado a lo largo de la historia de la Iglesia hasta los primeros siglos. Y esto no me dirá que no es un tesoro. El subtítulo lo hemos añadido nosotros: la revelación escritural a la luz de los salmos. Porque el Tesoro de David va mucho más allá de ser un simple comentario a los salmos, como de entrada cabría pensar. El Tesoro de David es un comentario a toda la Biblia entera. Siempre me había preguntado por qué Spurgeon, un hombre de batalla de Spurgeon, pasó tantos años de su vida, 20 años, tanto esfuerzo para comentar únicamente un solo libro de la Biblia. Los Salmos. No hubiera sido mejor que nos hubiera dejado un comentario completo a toda la Biblia, 7 volúmenes comentando los Salmos. Bueno, cuando uno empieza a trabajar en el Tesoro de David, se da cuenta que Spurgeon sí comentó toda la Biblia. Así como los demás comentaristas van del texto bíblico al concepto, Spurgeon fue del concepto al texto. Y utilizó este bosquejo magistral, este resumen de toda la Biblia que tenemos en el libro de los Salmos, para comentar toda la Biblia. Puedo decir que en el Tesoro de David no hay un solo versículo importante de la Biblia que quede sin su correspondiente comentario. Y no solamente de Spurgeon, sino, como he dicho antes, de distintos expositores cristianos desde el siglo XVIII y ahora en esta edición desde el siglo XX hasta el siglo II. Y esto, repito lo que decía antes, es un verdadero tesoro. Bueno, yo no creo que hay un salmo. Dependiendo de las circunstancias, uno puede tener un salmo favorito o puede tener otro. Porque todos los salmos son revelación de Dios y todos los salmos son magistrales. Los salmos favoritos de Lutero eran el Salmo 32 y el Salmo 46. El Salmo 32 porque una vez sus alumnos le preguntaron cuál es su salmo favorito, y Lutero contestó el Salmo de San Pablo. Y se quedaron así, de San Pablo, que es que San Pablo escribió un salmo, y dice sí, el Salmo 32 es el Salmo paulino, porque es una réplica de la epístola a los romanos. Es el Salmo del perdón. Romanos y el Salmo 32 coinciden plenamente. Es el Salmo de San Pablo, por lo tanto es mi salmo favorito. También era, por supuesto, salmo favorito
de Butero el Salmo 46, Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Cada uno tiene su salmo favorito, el mío son el 19 o 23. Jorge Müller de Bristol, el salmo favorito que tenía era el Salmo 37. Y en la Biblia que tenía Jorge Müller de Bristol, que estaba toda subrayada, en el Salmo 37, en el versículo 23, que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Jorge Müller había escrito con su lápiz al lado, sí, son ordenados los pasos del hombre, y las paradas también. Pues mucho. He aprendido muchas cosas. He aprendido de que los salmos son un jardín donde no tan solo florecen todas las demás plantas y flores, como dice Atanasio, de la revelación de toda la Biblia, sino que en los salmos florecen con un toque especial, un toque emocional. Los salmos nos revelan lo que sentía aquella persona. El Pentateuco, por ejemplo, nos habla de la ley, los 10 mandamientos. Los libros históricos nos hablan de unos personajes que o bien obedecieron o quebrantaron esta ley. Los salmos nos hablan de estos mismos personajes, pero nos dicen cómo se sintieron después de haber obedecido o de haber quebrantado esta ley. Y esto hace que cuando vemos los salmos nos identifiquemos personalmente con cada palabra que leemos, la hagamos nuestra. Es impresionante leer en Isaías 53 que Jesús sería varón de dolores, experimentado en quebranto, pero no llegamos a entender emocionalmente este quebranto hasta que no leemos el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El complemento de Isaías es el Salmo 22. Es bonito, precioso ver en el Salmo 55 que la palabra de Dios no volverá vacía, pero no tiene el mismo dramatismo que cuando vemos en el Salmo 136 que irá andando y llorando, que lleva la buena semilla, mas volverá trayendo sus gavillas. Para mí ha sido una bendición muy personal, he aprendido mucho en este trabajo y creo que será una bendición para todos aquellos que lo vean y trabajen con él. Editorial CLIE presenta El Tesoro de David, una obra excepcional en la que el insigne príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, invirtió más de 20 años de su vida. Un comentario a los salmos sin precedentes que tiene en cuenta los mejores comentarios de la historia. Traducido y ampliado por Eliseo Vila. Más información en nuestra web clie.es. Puede adquirir El Tesoro de David en su librería cristiana habitual o escribiendo a ventas@clie.es. CLIE. Libros para aprender, educar e inspirar. 90 años sirviendo al cristianismo.